Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México y estamos por comenzar nuestra charla sobre los amores y desamores en la historia de México. En un momento comenzamos. Buenas noches, les habla Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México y en esta noche muy especial, previo al Día del Amor y la Amistad, vamos a tener una charla donde vamos a observar a los personajes que son hito en la historia de nuestro país, pero desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de sus emociones como persona, de sus relaciones como pareja, en pro de recordar este día tan importante para todos los mexicanos. Y bueno, es importante decir que nos vamos a basar en leyendas, mitos y algunas anécdotas que se cuentan de estos personajes que si bien tuvieron un papel muy importante en la historia de México, también lo tuvieron como padres, como abuelos, como hijos y como parte de una familia que al final de cuentas también vivió de manera muy cerca todos estos sucesos que se dieron en el transcurso de su vida política o en la vida que tuvieron un efecto en la historia de nuestro país. Bueno, pues los invito a disfrutar de esta charla donde vamos a ver personajes como Victoriano Huerta, Porfirio Díaz, Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez y muchos más. Adelante, iniciamos. Bien, pues vamos a iniciar esta charla sobre los amores y los desamores en la historia de México. Aquí en esta primera presentación me gustaría que ustedes observaran a cada uno de los personajes que están en estas fotografías o en estas imágenes. Van a encontrar ustedes personajes que intervinieron en la historia de México desde la época prácticamente de la conquista hasta posterior al porfiriato. Aquellos personajes se les van a hacer caras conocidos. Tal vez las mujeres que ustedes ven junto a ellos, no tanto. Sin embargo, en esta charla vamos a tratar de descubrir quiénes son ellas o quiénes son ellos los que rodean a estos personajes y que los cuales, bueno, fueron de vital importancia para que cada uno de estos actores de la historia de México jugaran un papel importante. Porque recuerden que también el ámbito familiar, el ámbito donde se desarrollan, es una gran influencia para cada persona y eso hasta el día de hoy se sigue viviendo para la toma de decisiones, para su manera de actuar y muchos otros aspectos más de su vida. El primero que quiero hablar es de Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero fue un marinero de origen español, también era arcabucero de Carlos V, él procedía de una zona muy cercana al famoso puerto de Palos en España. Él había participado en Europa en lo que es la conquista de Granada y dentro de este nuevo continente que estaban haciendo diferentes expediciones, en la de Darién. Expedición era dirigida por Vasco Núñez de Balboa. Tenemos conocimiento de él gracias a Diego de Landa,
que en su relación de las cosas de Yucatán menciona un poco de la historia sobre Gonzalo Guerrero, ya que cuenta que en 1511, en una misión que estaba realizando Gonzalo junto con Jerónimo de Aguilar, ellos van a naufragar y se van a perder lo que es su nave, y a través de unas pequeñas embarcaciones van a llegar hasta la costa de la península de Yucatán, cerca de lo que ahora es la reserva de Siancán. Estos navegantes españoles van a desembarcar en estas costas, sin embargo van a ser tomados presos por los nativos mayas que estaban habitando esas tierras. La mayoría de la tripulación murió y pocos fueron los que sobrevivieron. Ellos van a ser tomados como esclavos y otros van a ser sacrificados, y todo esto lo va a ver Gonzalo Guerrero. Sin embargo, ellos logran huir de sus primeros captores y van a llegar a un lugar llamado Xamancona, donde los va a recibir el cacique Aquincús, que los va a tomar también a su servicio. Con el tiempo, Gonzalo Guerrero va a estar dando muestras de una gran valentía y de una fuerza importante, por lo cual va a destacar como un guerrero. El cacique del cual él pertenecía va a decidir cederlo a otro cacique llamado Nachancá, que precisamente gobernaba Chetumal. Y con el tiempo, Gonzalo Guerrero, dando estas dotes pues de fuerza militar, va a ser nombrado Nacom, o sea, capitán de las fuerzas mayas. Gonzalo Guerrero, a diferencia de Jerónimo de Aguilar, que era el que lo acompañaba originalmente, él sí se va a adaptar a la vida maya, va a aprender lengua maya, igual que Jerónimo de Aguilar, y se va a integrar a todos los usos y costumbres que tenía la población maya de Chetumal. Es interesante porque él inclusive va a tener una relación muy cercana con quien es su dueño o su cacique, que es Nachancá, y esa relación se va a fortalecer tanto que el cacique le va a dar precisamente a su hija, Sacilja, que también en algunos textos va a aparecer con el nombre de Ixchelcán, para que ella sea su esposa, y con ella va a tener 3 hijos. Fíjese cómo él, en esta imagen que lo está representando, ya va a tener las características de un hombre maya, porque va a tener las orejas perforadas, también va a tener algunos tatuajes corporales que lo van a distinguir como en la guerra. Ese también es un mural donde está representado Gonzalo Guerrero con la princesa Sacilja y su hijo, el cual es considerado el primer mestizo de la Nueva España. Es interesante porque, si bien obviamente al conocerse los nativos de lo que ahora es República Mexicana con los españoles, obviamente surgieron nuevos hijos, pero la característica que tiene esta unión entre Gonzalo Guerrero y Sacilja, porque no se usó la fuerza para que Sacilja fuera tomada, ¿no? Sino que fue mediante un pacto de amor, un pacto de entrega muy bonito entre los dos, y en donde Gonzalo Guerrero ya está totalmente integrado a la sociedad maya. Todo esto iba muy bien, pasó tiempo ahí, hasta que en 1519 va a llegar Hernán Cortés a las costas de la península de Yucatán. De ahí a él le llega el rumor que van a haber 2 nativos españoles que van a estar viviendo con los mayas. Él va a estar mandando una comitiva para rescatar a estos 2 personajes, tanto Jerónimo de Aguilar como Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar, si bien se había integrado a la vida maya, él permanecía muy reservado y no había tomado a ninguna mujer maya como esposa, ya que él tenía una formación como diácono y bueno, tenía hasta cierta manera aspectos religiosos muy importantes en su vida y en su formación. Por lo tanto, cuando Hernán Cortés manda por estos 2 náufragos, quien sí se regresa con él va a ser Jerónimo de Aguilar, pero Gonzalo Guerrero se niega terminantemente a unirse a las huestes de Cortés, y lo que le dice precisamente a Jerónimo de Aguilar es: yo estoy casado y tengo 3 hijos, y tenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Idos con Dios, que yo tengo labrada la cara y hordadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis, estos mis hijos, cuán bonitos son. Bueno, de esta manera Gonzalo le está diciendo que él prácticamente ya es un maya y que no tiene nada que hacer con las huestes de Cortés, con los españoles. Al negarse él, pues Jerónimo de Aguilar se retira, y Jerónimo de Aguilar se va a convertir en una pieza clave de la conquista de México, al ser él el primer intérprete de Cortés, porque en la zona se hablaba maya,
Cortés solamente hablaba español o castellano. Lo que hacía Jerónimo de Aguilar es hacer el contacto entre los mayas y Cortés, una pieza sumamente importante. Guerrero se queda con los pueblos mayas de Chetumal y posteriormente, durante el proceso de conquista, él va a mantener al ras a lo que son los ejércitos de Francisco de Montejo, quien va a intentar conquistar la península de Yucatán en diferentes partes. En la región donde se encontraba Gonzalo Guerrero, él va a defender a su pueblo y lo va a mantener, como les dije, en el límite. Ellos logran resistir por bastante tiempo la conquista de esa zona. Sin embargo, la zona de las Cibueras, en Honduras actualmente, se va a ver en problemas también y Gonzalo Guerrero va a ir en ayuda de estas comunidades que están en ese espacio geográfico. En uno de esos viajes que hace y tratando de defender una zona cercana al río Ulúa, van a ser atacados y los mayas van a perder esa batalla. Gonzalo Guerrero va a ser herido por un tiro de arcabuz en el pecho y por desgracia muere en el campo de batalla. Su cuerpo va a ser rescatado por los nativos mayas de la zona, quienes estaban peleando junto a él contra los españoles. Sin embargo, pues él pierde la vida. Es interesante porque también tenemos algún testimonio de cómo él fue encontrado en el campo de batalla. Y ese testimonio nos narra, y arcabuceros y otras personas combatiendo la entrada o salida del albarradal al río, y en la proa de la canoa una pica de artillería que con lo uno y otro hizo tanto daño a los indios que hasta ellos de su voluntad se vieron a dar a la obediencia y servicio de vuestra majestad. Dijo el cacique Cicimba, como antes de que se diesen y con un tiro de arcabuz se había muerto un cristiano español que se llamaba Gonzalo Arosa, que es el que andaba entre los indios en la provincia de Yucatán, 20 años y más, y que es el que dicen que destruyó al adelantado Montejo. Y como lo de allá se despobló de cristianos, vino a ayudar a los de acá con una flota de 50 canoas para matar a los que aquí estábamos antes de la venida del adelantado. Y andaba este español que fue muerto difunto, labrado del cuerpo y en hábito de indio. Y entonces aquí en este testimonio nos habla de cómo este ejército español se va a impresionar de ver a un hombre de piel clara, con rasgos precisamente europeos, pero con todas las características de un hombre y guerrero maya. De Sacilja no se sabe cuál fue su destino, ni tampoco qué fue de esos 3 hijos de Gonzalo Guerrero y Sacilja. Sin embargo, ellos van a quedar como un precedente del mestizaje en México. Gonzalo Guerrero ha sido considerado el padre del mestizaje en nuestro país, no así Hernán Cortés, ya que primero nacieron los hijos de este personaje. Y el personaje es tan importante en la península que precisamente en el Paseo Montejo de la ciudad de Mérida existe una estatua de Gonzalo Guerrero como padre del mestizaje, pero también en el himno de Quintana Roo hay una estrofa que se dedica a Gonzalo Guerrero, el cual dice: esta tierra que mira al oriente, cuna del primer mestizaje que nació del amor sin ultraje, de Gonzalo Guerrero y Sacilja. Y vean muy bien cómo es que el amor también se manifestó con estas pesadumbres que vivió Gonzalo Guerrero, y gracias al amor y al cariño que tenía por Sacilja y por el pueblo maya, Gonzalo Guerrero muere combatiendo como un guerrero más del lado de los mayas y le da la espalda a los que en un principio fueron su origen, que eran los españoles. Una historia muy interesante para recordar a Gonzalo Guerrero y Sacilja. Continuamos. Otros personajes interesantes de la historia de México, otra pareja, van a ser la Malinche, Malintzin, Marina, como ustedes la quieran llamar, y Hernán Cortés. Malintzin de Malinche se dice que era hija del señor de Olotlán, que va a ser un altepel que va a estar bajo el dominio de la Triple Alianza. Sin embargo, hay muchos testimonios o hay muchos estudios que apuntan que siendo todavía una niña, ella va a ser entregada a comerciantes de esclavos. Probablemente fue entregada por su familia, sin embargo, también hay la teoría de que fue robada.
Ella va a llegar como esclava a una población maya y ahí va a pertenecer al servicio del cacique. Sin embargo, cuando Hernán Cortés llega a la zona de Tabasco a hacer la conquista, va a haber una gran batalla que van a perder los mayas, que va a ser la batalla de Centla. Como testimonio de esa derrota, se va a dar como un tributo a 20 mujeres que se le van a regalar a Hernán Cortés, y entre ellas iba a ir la Malinche. No se asusten, bueno, en la época se utilizaba mucho en los pueblos prehispánicos que para lograr alianzas se hacía a través del matrimonio. Entonces el hecho de ceder un grupo de mujeres era más bien fortalecer las relaciones entre los dos grupos totalmente diferentes. Ellas van a ser bautizadas y van a ser entregadas cada una a diferentes soldados de Cortés. En el caso de Marina, va a ser entregada a Portocarrero, quien va a ser primo de un personaje importante en España, y por eso le van a dar, digamos, a una de las más bellas del grupo, pero también a alguien que iba a resaltar por su inteligencia y por esa curiosidad que ya tenía ella por conocer y por entender las cosas de los españoles. Esta característica era notable y es por eso que se la dan a un hombre importante. Sin embargo, ella va a demostrar que habla náhuatl, y eso es bien interesante porque acuérdense lo que comentábamos de Jerónimo de Aguilar en la historia de Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar le iba a servir de intérprete a Cortés siempre y cuando fuera en lengua maya, porque él no conocía el náhuatl para poder comunicarse con los pueblos del Valle de México. Aquí iba a entrar Malintzin porque ella hablaba maya y náhuatl. Entonces ustedes imagínense la comunicación que había entre esos tres personajes. Si, por decir, Moctezuma le quería decir algo a Cortés, tenía que decírselo primero a Malintzin en náhuatl. Malintzin hacía la traducción de náhuatl a maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar traducía del maya al español a Cortés. Y si Cortés quería contestar, lo decía en español a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar lo traducía al maya y se lo decía a Malintzin. Malintzin traducía del maya al náhuatl y se lo decía a Moctezuma. ¿Ustedes se imaginan qué teléfono descompuesto era ese? Por eso Malintzin fue tan importante en el proceso de conquista, porque ella era el eslabón, el último y el primer eslabón de la comunicación. Ella tenía el poder de cambiar totalmente el mensaje y de manipular, si así lo quisiera, todo la intención de lo que decía Cortés y de lo que decía Moctezuma. Con el tiempo, Malintzin, con su inteligencia que la caracterizaba, aprendió español. Por lo tanto, Jerónimo de Aguilar empezó a sobrar en esas interpretaciones. Por lo tanto, Malintzin se convirtió en la palabra de Hernán Cortés, porque ella era su acompañante y era, digamos, la piedra esencial de todo el proceso de conquista, ya que sin ella no se hubiera realizado de manera tan fluida o no se hubieran hecho tan fáciles esas alianzas entre Hernán Cortés y los pueblos contrarios a la Triple Alianza. Pues bueno, ellos van a tener una relación romántica, van a tener un hijo, Martín Cortés, el cual se consideraba por mucho tiempo bastardo, ya que había nacido fuera del matrimonio. Con el tiempo, Cortés logra que el rey de España reconozca a Martín como hijo legítimo. Para eso él tiene que enviar a este hijo hacia España para que desde ahí se hicieran estos trámites, y Marina se queda al lado de Cortés. No solo lo acompaña durante la conquista de México, sino también en su viaje hacia las Cibueras, hacia lo que es Honduras al día de hoy. Y durante ese viaje, Hernán Cortés como que ya no le tenía tanto amor como al principio y la va a entregar como esposa a Juan de Jaramillo. Juan de Jaramillo la va a tomar, obviamente, y van a tener una hija llamada María de Jaramillo. Hay muchas historias que rodean a este matrimonio. Se dice que vivieron muy cerca de la plaza de los Evangelistas o la Plaza de Santo Domingo. Hay todavía un edificio de pie que en la placa recuerda que en ese lugar estuvo la casa de Malintzin con Juan de Jaramillo.
La fecha de su muerte, por desgracia, no se conoce precisamente. Se estima que murió entre 1526 y 1529, ya que hay documentos donde Jaramillo va a solicitar nuevamente el matrimonio, declarando de que ya era viudo. La causa de su muerte, algunos dicen que se contagió de una enfermedad, otros que fue apuñalada en su casa, debido a que a Cortés le estaban haciendo un juicio de residencia y ella iba a declarar en contra. Sin embargo, son leyendas, son mitos que hay sobre Marina, eso sí no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ella. El caso es que ella queda en la historia de México como un pilar clave en la conquista de México y muy, muy importante en la vida de Hernán Cortés. Y otra de las mujeres importantes en la vida de Hernán Cortés va a ser Catalina Suárez. Catalina Suárez va a ser la esposa legítima de Cortés. Acuérdense que él viene de Cuba y ahora sí que se le escapa a Diego de Velázquez, que estaba gobernando en esa zona, y estaba en cierta manera emparentado con Catalina Suárez. A ella la va a conocer precisamente en Cuba. Ella va a salir de España para reunirse con su hermano Juan Suárez, quien ya era un personaje importante en estas nuevas tierras. Ella va a venir y se va a convertir también en dama de compañía de María de Cuéllar, quien va a ser prometida de Diego Velázquez. Es interesante todo este proceso que les estoy contando porque gracias a esas relaciones familiares, Hernán Cortés se vuelve esposo de Catalina Suárez, ya que él era muy amigo de la familia y compartían no solamente amistad, sino también negocios. Finalmente ellos se casan, pero cuando Hernán viene a la expedición hacia la península de Yucatán con un intento de poblar estas tierras y posteriormente con el ímpetu de la conquista, se olvida de que tiene esposa y anda allá. Cuando Catalina Suárez se entera de que Hernán tiene otra mujer y que es una nativa de estas tierras, ella inmediatamente se da la tarea de ir a lo que ahora conocemos como la Ciudad de México a ver qué está pasando, a poner orden. Otras crónicas dicen que no, que Hernán Cortés la extrañaba mucho y la manda a buscar. Yo la verdad esa no me la creo. Sin embargo, pues Catalina Suárez llega acompañada de su hermano y cuando llega, pues bueno, se adapta a la vida de Cortés, que ya estaba instalado en Coyoacán, mientras la Ciudad de México Tenochtitlán pues se recuperaba de la guerra y de la derrota. Y dicen que, bueno, las crónicas apuntan que llevaban una buena relación, que se dedicaban a las fiestas. Ella precisamente pues se daba la vida de gran señora en la casa de Coyoacán. Sin embargo, otros decían que sí tenían muchos desencuentros, que tenían muchos pleitos, y una buena mañana Catalina amanece muerta. Hernán dice que tuvo problemas de una enfermedad que adquirió durante el viaje y que fue desarrollando y no se la cuidó y que muere. Sin embargo, bueno, muchos consideraban en la época, hubo muchos rumores, especialmente la madre de Catalina, de que Hernán Cortés la había asesinado, ya que se habían encontrado moretones y huellas de manos en el cuello y la cara de Catalina. En ese momento, Hernán Cortés no fue acusado ni enjuiciado porque él prácticamente tenía mucho poder en la formación de esta nueva ciudad y este nuevo ayuntamiento. Sin embargo, con el tiempo van a lograr, sobre todo la mamá de Catalina, de que se acuse de manera pública a Hernán Cortés por este asesinato. Sin embargo, no se logra nada y bueno, Hernán es juzgado por otras razones, no por la muerte de su esposa Catalina. Ahora vamos a continuar con Ana María Huarte y Agustín de Iturbide. Ella va a nacer en 1786 bajo el nombre de Ana María Josefa Ramona Juana Nepomucena Marcelina Huarte y Muñiz. Y va a nacer precisamente en Valladolid, en Michoacán. Ella va a estudiar en el Colegio de Santa Rosa en Valladolid y se dice que un día, estando en el balcón de ese colegio, precisamente va a conocer a Agustín de Iturbide, que por ese tiempo era teniente de segundo grado del Regimiento de Infantería de Valladolid. Agustín y Ana María eran bastante diferentes. Ella era de una posición acomodada, su familia era bastante poderosa y adinerada de la ciudad de Valladolid, y Agustín de Iturbide
Si bien tenía una posición dentro del ejército, no era tan importante. Su matrimonio va a beneficiar directamente a Agustín, ya que le va a dar mucho poder político y mucho peso sobre la sociedad. El 27 de febrero de 1805 van a contraer matrimonio, ella con 19 años y él de 21 años, bastante jóvenes. Ana María podría ser descrita como una mujer letrada, de principios y valores de una señorita de casa, educada por su madre. Ella se va a desarrollar en los sectores sociales más importantes de Valladolid, defendiendo su proceder como la de una española americana de prestigiosa posición. Para 1806, Agustín fue enviado a cumplir sus labores en el ejército y con el inicio de la independencia, ambos van a trasladarse a la Ciudad de México a vivir. Como les dije, el matrimonio va a ser muy fructuoso, va a tener 10 hijos con Agustín de Iturbide, de los cuales uno murió. Sin embargo, en 1815, Agustín de Iturbide va a ser acusado de malversación de fondos y muchos otros cargos más, y Ana María Huarte lo va a tomar como un insulto a su estatus en la sociedad y va a estar muy avergonzada por esta acusación. Agustín es llamado a rendir cuentas a la Ciudad de México. Y bueno, también lo rodeaban algunos rumores de infidelidad por parte de Agustín, porque como nosotros conocemos, sus amores precisamente con la Güera Rodríguez ya corrían como rumores en toda la Ciudad de México. Así que prácticamente Ana María era la cornuda de la ciudad y todos lo sabían. Sin embargo, se dice que se mantenían juntos, ya que Agustín en esa época pues también estaba muy ligado a la religión. Sin embargo, pues Ana María va a soportar todos los rumores y va a permanecer junto a su esposo. Con la creación del ejército trigarante en 1821, que le va a dar la victoria precisamente a Agustín de Iturbide, Agustín la va a enviar a Valladolid precisamente para que ella haga campaña política ahí y que fortaleciera la presencia de Agustín de Iturbide en esa ciudad tan importante. Para 1822 se van a suscitar una serie de hechos en la Ciudad de México que van a desembocar en que el Congreso vaya a nombrar emperador de México a Agustín de Iturbide y a Ana María como emperatriz de Anáhuac. Ellos van a ser coronados en catedral y el gusto no les va a durar mucho, menos de un año, ya que en 1823 van a exiliarse a Italia y posteriormente a Londres. Para 1824, Agustín de Iturbide decide regresar a México en compañía de su esposa y sus hijos. Sin embargo, él desconocía el hecho de que en México él ya era considerado un traidor y tenía la orden de que si él pisaba suelo mexicano, en ese momento debería ser ejecutado. Y así pasa cuando él llega a Tamaulipas, es tomado prisionero, se hacen unos juicios y posteriormente es fusilado. Es interesante decir que cuando él estaba siendo condenado a muerte, va a entregar al sacerdote que lo confesó lo que fuera su reloj, un rosario y una carta que contenía la siguiente misiva a su mujer: Ana, santa mujer de mi alma. La legislatura va a cometer con mi persona el crimen más injustificado. Dentro de pocos momentos habré dejado de existir. Y quiero dejarte en estos renglones para ti y para mis hijos todos mis pensamientos, todos mis afectos. Cuando des a mis hijos el último Dios de su padre, les dirás que muero buscando el bien de mi adorada patria. Huyendo del suelo que nos vio nacer y donde nos unimos, busca una tierra no proscrita, donde puedas educar a nuestros hijos en la religión que profesaron nuestros padres. El señor Lara queda encargado de poner en buenas manos para que los recibas mi reloj y mi rosario, única herencia que constituye el recuerdo de tu infortunado. Qué bonitas palabras. Y es que don Agustín tenía la fama de escribir cartas muy bellas. Posterior a la muerte de Agustín de Iturbide, Ana María se va a exiliar hacia los Estados Unidos e inclusive va a fomentar una gran amistad con el convento de la Visitación en Filadelfia. Algunas de sus hijas van a profesar y van a vivir en ese convento. Ella recibía al inicio una pensión que con las leyes de reforma le fueron quitadas. Finalmente ella va a morir la noche del jueves 21 de marzo de 1861 a los 75 años de edad. Así, Ana María Josefa Ramona de Huarte y Muñiz va a ser la compañera y esposa de Agustín de Iturbide y ella va a tener un papel muy importante de fortalecer
la imagen familiar de Agustín durante su proceso desde que entra a triunfar a la Ciudad de México hasta convertirse en emperador. Bien, pues vamos a ver ahora a Margarita Maza y a Benito Juárez. Ellos tienen una historia muy interesante, ya que el matrimonio de Antonio Maza y Petra Parada primero van a tomar bajo su cuidado a un indígena de origen oaxaqueño, un niño bastante inteligente, pero al final de cuentas pobre, quien va a ser Benito Juárez. Benito tenía entre 19 y 20 años cuando nace Margarita Maza. Margarita Maza también va a ser adoptada por Antonio Maza y su esposa Petra. Benito va a ver crecer a Margarita desde niña y se va a interesar, siendo ella una jovencita, ya que ella era muy inteligente y era una mujer muy desenvuelta. Para 1843 ellos van a contraer matrimonio, ella teniendo 17 años y él 37. La diferencia de edades en esta época, a diferencia del día de hoy, que lo vemos como algo muy raro, en esa época era muy común que los hombres mayores se casaran con jovencitas. La familia de Margarita no estaba como muy de acuerdo con que se casara con Benito, ya que él, pues en ese tiempo ya tenía cargos importantes dentro de la política, pero todavía lo veían como alguien que tenía a lo mejor orígenes todavía muy humildes y que a lo mejor su hija pudiera haber tenido un matrimonio mucho más ventajoso, ¿no? Ella pues prácticamente va a acompañar a Benito Juárez en todo el proceso que vivió dentro de nuestro país. Cuando fue exiliado hacia Estados Unidos, un tiempo se unió a su esposo junto con sus hijos. Sin embargo, ella tiene que regresar y se dice que desde aquí ella se dedicó a vender guisados en las noches en su casa, en un pequeño mesón, en banquitas, y que se hizo muy famosa en la ciudad por la excelente sazón que tenían sus platillos. Con Benito va a tener 11 hijos, los cuales no todos sobrevivieron. Y bueno, se da un proceso muy difícil dentro de la historia de nuestro país, con la intervención francesa y posteriormente la Guerra de Reforma, donde Benito Juárez va a tener un gobierno itinerante, no se va a establecer solamente en la Ciudad de México, sino prácticamente él va a estar en diferentes ciudades, departiendo como presidente de la República. Así, pues Margarita Maza se va a convertir en la primera dama de México y cuando era posible cumplía con sus funciones filantrópicas como la primera dama del país. Cuando Benito Juárez toma ya el poder de la República como tal, pues pareciera que todo iba muy bien. Sin embargo, Margarita Maza va a morir el 2 de enero de 1871 antes de su amado Benito. Se dice que el presidente sufría una depresión muy grande por el hecho de haber perdido a su esposa. Así, Margarita se va a convertir en un eslabón de apoyo muy importante a Juárez durante todo este proceso muy difícil que vivió. Y bueno, ellos, a pesar de la diferencia social, a lo mejor el descontento de los padres de ella, ellos van a superar todo esto, van a vencer el amor y van a tener una vida juntos bastante importante. Van a superar todo, hasta la muerte de sus propios hijos. Bueno, los que siguen en nuestra charla de amores y desamores van a ser Carlota Amalia y Maximiliano de Habsburgo. Ellos dos van a formar el segundo imperio mexicano, después de Agustín de Iturbide y Ana María Huarte. Ellos van a ser los segundos emperadores de México. Carlota va a nacer precisamente en Bélgica. Va a ser bautizada con el nombre de María Carlota, Amelia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina, de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. Va a nacer el 7 de junio de 1840 y va a ser hija del rey Leopoldo de Bélgica y su esposa Luisa María de Orleans. Bueno, ella va a ser la niña única de 4 hermanos y va a estar educada con todos los privilegios de ser una princesa, ya que va a ser educada en las artes políticas y diplomáticas, idiomas, geografía, filosofía, música, literatura, entre muchas más. A los 16 años era momento para que Carlota eligiera un esposo. Y su padre entonces va a empezar a promover el interés de diferentes herederos de las coronas de Europa para ver cuál era del gusto de su hija. Ella precisamente va a elegir a Maximiliano de Habsburgo, quien va a ser el hermano de Francisco José I, el emperador de Austria.
Maximiliano era un hombre pues muy elegante, seductor, de rasgos finos, y Carlota se enamora de él. Se van a casar en 1857 y se van a vivir al castillo de Miramar. Así van a pasar los años hasta que un grupo de mexicanos se presentan en el castillo y ofrecen la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. Napoleón III va a apoyar esta expedición y este intento de establecer un imperio en nuestro país, y así ellos van a llegar a México y se van a convertir en los emperadores de esta nación. Junto con su llegada hubo contento y descontento de diferentes partes de la política de nuestro país. Si bien los conservadores imperialistas apoyaban a Maximiliano, los liberales estaban en contra y apoyaban al gobierno de Benito Juárez. De ahí empieza una guerra muy importante, la cual va a ganar Benito Juárez. Maximiliano de Habsburgo va a ser fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y Carlota había salido meses antes del país para buscar ayuda con Napoleón III y también con el Papa. Ella llega al Vaticano a pedir ayuda, sin embargo, se cuentan que cuando ella llega al Vaticano ya estaba fuera de sus casillas, ella bebía agua de las fuentes públicas por miedo a ser envenenada. Es considerada la única mujer de la época que durmió en el Vaticano, ya que era tal su condición que no hubo manera de que ese día regresara a sus aposentos y tuvo que quedarse a pernoctar en este espacio. Sin embargo, Carlota va a ser considerada como una mujer muy importante para el imperio, ya que ella inclusive quedaba como regente cuando Maximiliano hacía las giras por todo el interior de lo que fuera ahora México. Es por eso que ella va a promover la educación, eso sí es importante, va a promover que los niños se educaran, que se redujera la jornada laboral y que se erradicara en lo más posible el trabajo infantil, eso sí es interesante. En cuanto a su vida personal, Carlota y Maximiliano no tuvieron hijos, se dice que Maximiliano, no hay ninguna referencia histórica que así lo afirme, tuvo un amorío con una mujer a la que apodaban la India Bonita. Cuéntenme si conocen esa historia y si saben el nombre de esa mujer. Después de la muerte de Maximiliano, ella regresa a Bélgica. Su hermano Felipe, conde de Flandes, la tenía examinada por los médicos y la declararon demente. Ella va a pasar el resto de su vida en aislamiento, primero en el castillo de Miramar y finalmente en el castillo de Buchot en Bélgica, y ahí finalmente muere el 9 de enero de 1927 a la edad de 86 años. O sea, ella va a vivir mucho más que su querido Max, sin embargo, en opinión de muchos, fuera de sus casillas. Ella nunca logra recuperar la paz mental. Sin embargo, hay otras historias que cuentan que ella sí era una mujer muy lúcida, ya que pudo administrar perfectamente su fortuna durante los años que ella vivió. Ellos van a ser dos soñadores que vinieron a vivir una experiencia en México como emperadores. Pues ese sueño les va a costar la vida a ambos. Primero a Maximiliano en el Cerro de las Campanas y ella prácticamente en el limbo en el que vivió hasta sus 86 años que murió. Bueno, ahora les voy a hablar de Concepción Lombardo y Miguel Miramón. Concha va a ser una mujer desenvuelta, valerosa, habituada a decir las cosas como tal y lo pensaba. Va a conocer a Miguel Miramón en el colegio militar, del cual él era un cadete. En ese momento, Miguel Miramón busca quien lo ayude a llegar a casa de Concepción para conocerla mucho mejor. Y así es, logra que un amigo en común lo invite a pasar una tarde en casa de Concepción Lombardo. Estando ya en la reunión, el amigo de Miramón, queriendo enlazar a la pareja, le dice: ¿sabe que este bravo capitán está locamente enamorado de usted? Ella, desconcertada, los miró y entonces Miguel intervino y le dice: señorita, es verdad, ¿no cree usted que quiero divertirme? Quiero casarme con usted. Obviamente Concepción se ofendió mucho e increpó al capitán Miramón: ¿se quiere casar conmigo para llevarme a la guerra a caballo, cargando al niño y en el hombro al perico? Ahora es usted capitán, cuando sea usted general, entonces nos casaremos. Y así
Miguel Miramón fue expulsado de la casa de Concepción Lombardo por atreverse a pedirle matrimonio en la primera visita que hizo a su hogar. Entonces imagínense nada más. Con el tiempo, Conchita Lombardo se queda huérfana y su familia se tiene que mudar a una casa más modesta. Una tarde, Miguel Miramón toca la puerta de la casa de los Lombardo, ofreciendo su banda de general a una Conchita asombrada de ver a ese antiguo capitán que un día la visitó. Sin embargo, ella ya estaba comprometida con un hombre inglés. Con el tiempo, Miguel Miramón se fue ganando el cariño de Concepción Lombardo. Ella rompe su compromiso con el inglés y finalmente se casa con Miramón. Se van a casar en la casa de la familia Lombardo y la misa va a ser en la capilla de Palacio Nacional. Así, Concepción Miramón va a acompañar a su esposo en todo este proceso donde él finalmente va a ser presidente de México, luego se va a exiliar un tiempo a Europa, al final de cuentas va a regresar y va a apoyar el segundo imperio de Maximiliano. Miguel Miramón va a morir al lado del emperador Maximiliano de Habsburgo en Querétaro, en el Cerro de las Campanas. Concha luchó mucho por el perdón hacia su esposo, visitando a los diferentes ministros y parte del gabinete de Benito Juárez para pedir el perdón por su marido. Sin embargo, ese perdón no fue otorgado y finalmente muere Miguel Miramón. Se sabe que después de la muerte de su esposo, Concepción Lombardo va a salir de Querétaro con el cadáver de Miguel Miramón y lo va a sepultar en el Panteón de San Fernando. Permaneció por un tiempo el cadáver. Ella se va a exiliar hacia Europa, donde va a buscar la ayuda de la corte austrohúngara de Maximiliano, ya que ella buscaba una pensión que se le había prometido en algún momento. Sin embargo, nada consiguió y con muchos trabajos logró sobrevivir en Europa. Cuando volvió a México 10 años después, ella se llevó un gran impacto ya que se enteró que Benito Juárez iba a ser enterrado en el mismo panteón que su amado esposo, lo que hizo que ella exhumara el cadáver, desenterrara a Miramón y bueno, lo trasladara a la Catedral de Puebla donde sus restos todavía descansan. Es interesante decir porque ella defendió la ideología de su esposo a un muerto, ¿no? Ella estaba muy ofendida cómo era posible que el gran enemigo de su esposo fuera a descansar a pocos metros de la tumba de su marido, ¿no? Eso para ella era una total ofensa. Del Miguel Miramón conocemos muchos detalles de su vida gracias a las memorias que escribiera Concepción Lombardo, quien las terminó en 1917 y cuya memoria escrita nos narra muchos de los aspectos de la segunda intervención francesa y también de la vida de Miguel Miramón. Al día de hoy lo conocemos gracias a Conchita Lombardo y a sus memorias. Una mujer muy importante que acompañó a su esposo durante todo ese proceso y cuyo amor pues superó todas las vicisitudes y el atrevimiento inicial de Miguel de proponerle matrimonio en su primera visita y que bueno, terminó en una tragedia, la muerte de Miguel. Sin embargo, ella va a ser un pilar muy importante para este general. Conchita también va a morir en 1921 en Francia. Los hijos de Miguel Miramón fueron educados con las instrucciones que diera su esposo, que no crecieran guardando rencor a los liberales que lo habían mandado directo al paredón. Sin embargo, los hijos de Miguel eran sumamente orgullosos de su padre, al llegar al punto que uno de sus hijos va a participar en un par de duelos por defender el nombre y la memoria de su propio padre. Bien, entonces vamos a conocer ahora la historia de Guadalupe González del Pino y Francisco González Bocanegra. Y ustedes, bueno, dirán, ¿quién fue Guadalupe González del Pino? Francisco González Bocanegra, obviamente el nombre les hace mucho sentido, va a ser el autor del himno nacional, de la letra, y precisamente Guadalupe González del Pino va a ser la prima de Francisco González Bocanegra, pero también se va a convertir en su esposa. Para el tiempo en que se escribe el himno nacional, Guadalupe González del Pino era novia todavía de Francisco. El 12 de noviembre de 1853, Miguel Negro de Tejada lanza la convocatoria para escribir el himno nacional. Se dice que Francisco González Bocanegra era muy tímido y no se atrevía a participar en este concurso.
hay muchas leyendas que se cuentan de que Guadalupe González, al ver que Francisco no se atrevía a escribir y él siendo muy tímido, ella lo encierra en un cuarto de su casa y le dice que no podrá salir hasta que entregue el himno escrito para el concurso. Y es así como la leyenda cuenta que Francisco González Bocanegra descarga en esos papeles todo el sentimiento que había en esa época, pues sí, un himno bélico, porque acuérdense que estaban pasando por un proceso muy difícil donde habían ocurrido intervenciones extranjeras en nuestro país, donde todavía nos estábamos entendiendo como nación, y todo eso lo va a reflejar Francisco González Bocanegra en el himno nacional. Y bueno, es así que él concursa y finalmente gana. Pues bien, ellos se van a casar, pero finalmente en la Guerra de Reforma, González Bocanegra va a tener que refugiarse en la casa de su tío, ya que él sentía que al estar como coincidiendo del lado conservador, los liberales lo estaban persiguiendo, y es así que él va a morir al estar escondido en el sótano de la casa de su tío José María Bocanegra el 11 de abril de 1861. Él va a ser enterrado en el Panteón de San Fernando. Y aunque, bueno, esta historia de que Guadalupe lo encierra en un cuarto hasta que escriba no ha sido comprobado de ninguna manera, con alguna carta, alguna referencia histórica, sí ha sido una leyenda que se ha mantenido hasta nuestros días. Y bueno, si ustedes caminan sobre la calle de Tacuba, casi enfrente al Metro Allende, van a encontrar una residencia que tiene una placa donde reza que ahí vivió Francisco González Bocanegra y que en las habitaciones de esa casa fue escrita el himno nacional. Los invito a que recorran esa calle y que puedan encontrar esta interesante placa. Y díganme qué opinan de doña Guadalupe González del Pino, quien va a convencer a Francisco de escribir estas letras. Otra pareja que también tiene una historia de amor muy bonita va a ser Delfina Ortega y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se casa en primeras nupcias con quien fuera su sobrina Delfina. Delfina va a ser hija de una de las hermanas de Porfirio, va a ser una hija natural, o sea, una hija no reconocida de un doctor de ahí, de Oaxaca. Prácticamente Porfirio Díaz va a ver crecer a Delfina durante toda su niñez y él andaba haciendo sus campañas militares hasta que en un momento regresa a su casa en Oaxaca a visitar a su madre, ya que Delfina ya era huérfana y estaba bajo el cuidado de la mamá de Porfirio. A Delfina ya como una señorita, y obviamente le gusta mucho, ya que era una mujer muy bella, además de bien informada, era una mujer muy inteligente, y don Porfirio queda prendado de ella. Finalmente le pide matrimonio y realizan un matrimonio donde don Porfirio ni siquiera estuvo presente. ¿Qué pasaba en estos tiempos? Estaban los primeros años del famoso registro civil, donde ya lo que importaba no era tanto el matrimonio religioso, sino que ya había un papel que te daba una institución de gobierno. Entonces ellos van a ser de los primeros en que van a tener estos matrimonios civiles, y en ausencia de Porfirio, otra persona toma su lugar y firma por él el acta matrimonial con Delfina Ortega. Imagínense qué barbaridad con esta pareja tan peculiar desde el principio. Ellos van a tener un matrimonio que va a durar casi 13 años, van a tener 8 hijos, de los cuales van a sobrevivir solamente 2. Sin embargo, van a criar juntos también a Amadita Díaz, quien va a ser hija natural de Porfirio Díaz, y Rafaela Quiñones, una indígena. Sin embargo, Delfina Ortega la va a recibir en casa y la va a tratar como su propia hija. Debido a su embarazo ya de su 8º hijo, nace la niña. Sin embargo, ella va a sufrir de fiebres pueriles, que van a ser estas infecciones que pudieran llegar a tener las mujeres al dar a luz y posteriormente del parto, y ella va a sufrir de esas afecciones y finalmente va a morir. Antes de morir, ella le va a pedir a Porfirio que se casen por la iglesia, ya que ella estaba sintiendo que moría en pecado. Para el colmo de males, Porfirio Díaz tenía una muy mala relación con la iglesia en ese momento, ya que había apoyado la ley de desamortización de bienes y otras más que afectaban directamente a la iglesia católica en México. Por lo tanto, él tuvo que ir a pedir al obispo y al arzobispo que
los casaran, y a cambio de él, pues él tuvo que retractarse en una carta de aquellos puntos en donde se había afectado a la Iglesia Católica. Pues bien, ella muere y finalmente va a ser enterrada en el Panteón de Tepeyac. Como primera dama, Delfina Ortega fue una mujer bastante reservada. Ella prácticamente estaba en casa cuidando a los hijos de Porfirio Díaz, y vamos a notar la diferencia con la segunda esposa de Díaz, que va a ser Carmen Romero Rubio. Carmen Romero Rubio va a nacer en 1864 en Tula, Tamaulipas. Ella va a ser una mujer educada, que va a hablar inglés, francés, va a conocer perfectamente Europa, París, le va a encantar pues la vida social, y va a conocer a Porfirio cuando ella tenía 17 años y él ya era un hombre mayor. Había enviudado Delfina Ortega y, como les dije, siendo presidente de la República, pues tenía que ser un hombre casado, y entonces él conoce a Carmen en un baile, en una fiesta, y él queda prendado de ella. Con el pretexto de aprender inglés para poder llevar estas relaciones con los americanos, empieza a tomar clases en casa de los Romero Rubio, y va a ser precisamente Carmelita quien le va a dar estas clases inglés a don Porfirio. Se dice que don Porfirio no aprendió nada de inglés porque él estaba prendado de esta pequeña mujer, de esta jovencita, bastante elegante, bastante simpática, y finalmente él pide su mano, y bueno, van a tener un matrimonio donde ella se va a convertir en la figura de la primera dama en México, porque digamos que Carmelita Romero Rubio va a ser la primera que va a empezar a tener estas actividades de beneficencia pública, de ayuda a los pobres, a tener a lo mejor presencia en los actos protocolarios, acompañando a su esposo Porfirio Díaz. Y como esta fotografía que vemos acá, ella siempre va a aparecer al lado de su esposo, siendo un soporte para él. Incluso cuando Porfirio Díaz es desterrado en 1911 y finalmente van a residir a Francia, Carmelita Romero Rubio lo va a acompañar al exilio, y se dice que también ella ahí daba clases de español, daba clases de inglés para poder subsistir como don Porfirio. Esa es una versión. Hay otras que comprueba que ellos estuvieron viajando por varios países europeos, inclusive Egipto. Hay una famosa foto donde van montados en un camello. Por lo tanto, pues se entiende que sí tenían pues algunos recursos económicos, a lo mejor de venta de propiedades que tenía en México, no lo sé, para poder subsistir en Europa de esa manera. Después de la muerte de don Porfirio, Carmen va a regresar a México en 1934 y va a vivir en una residencia en la calle de Tonalá. Finalmente va a morir a los 80 años, el 25 de junio de 1944, y va a ser sepultada en el Panteón Francés. Carmelita Romero Rubio va a ser un pilar en el gobierno de Porfirio Díaz. Se dice que don Porfirio, como buen militar oaxaqueño, duro, crespo, él no tenía modales, escupía en público, no sabía manejar los cubiertos, él no sabía estar en sociedad, y que es Carmelita Romero Rubio quien lo educa, quien lo ayuda, quien lo refina para poder combinar con esa moda francesa y con esa sociedad francesa que tanto les gustaba. Inclusive se dice que Carmen Romero Rubio le ponía polvo de arroz a don Porfirio para que se viera más clarito de color, porque él, siendo originario de Oaxaca, pues estaba bastante moreno, así como nosotros, y bueno, le hacía falta un poquito de polvo para verse un poquito más claro. Vean las fotografías de don Porfirio Díaz antes de Carmelita y después de Carmelita, y van a ver la diferencia entre el porte, la vestimenta e inclusive su piel, ¿no? Se ve más blanco ya en compañía de doña Carmelita Romero Rubio. Otra pareja también del porfiriato muy importante, Amada Díaz e Ignacio de la Torre y Mier. Amada, acuérdense que era la hija de don Porfirio Díaz, la más querida como su nombre lo dice. Y bueno, ella va a tener una juventud en donde va a ser cuidada precisamente por la segunda esposa de su padre, Carmelita Romero Rubio, y va a conocer en 1887 a un hombre importante, hacendado del estado de Morelos, pero que también va a residir en la Ciudad de México y se va a codear con la sociedad de la época, don Ignacio de la Torre y Mier.
Se dice que tenían amigos en común, que los presenta y don Ignacio empieza a pretender a Amadita Díaz y finalmente la convence, la pide en matrimonio y se casan. Después de casados, don Ignacio de la Torre pues sigue teniendo su vida de parroquiano, ha sido al Jockey Club, que se estableció mucho tiempo en la casa de los Azulejos, en el centro histórico. Ahí se dice que también practicaba equitación, suertes taurinas, que era un excelente jugador de golf y polo, y que también le gustaban mucho los automóviles y las carreras. Este matrimonio pues seguía haciendo vida social, sin embargo que se dice que a puertas cerradas, pues ellos eran bastante infelices, ya que no tenían casi intimidad, y bueno, a lo mejor una prueba de ello es que nunca tuvieron hijos. Sin embargo, seguían juntos, ya que para Amada Díaz lo importante pues era el matrimonio. En esa época era muy difícil que una mujer se divorciara y que contradijera las órdenes de su esposo. Por lo tanto, Ignacio de la Torre pues seguía en las fiestas, inclusive pues tenía mala fama, ya que él se dice que convidaba con personas homosexuales, que para la época pues era muy mal visto, era prácticamente un gran escándalo. Y bueno, el punto clave de esta ruptura del matrimonio se va a dar cuando se va a suscitar el famoso baile de los 41. Esto se va a dar el 18 de noviembre de 1901 en una casa muy cercana a lo que ahora es el Hospital de la Luz, muy cercano al Monumento de la Revolución. Se dice que a un gendarme estaba patrullando la calle y se escuchaba mucho escándalo, y entonces entra y descubre que es un baile donde habían hombres que estaban vestidos de mujeres. Para esa época era considerado prácticamente un delito, y se llevan a todos los de la fiesta así como están, y se dice que van a apresar a 42 hombres. Sin embargo, cuando amanece, solamente se van a presentar a 41. Por ahí la leyenda cuenta que don Porfirio es el encargado de borrar el nombre de su yerno Ignacio de la Torre y Mier de la lista de los 42 homosexuales que fueron aprehendidos en la fiesta. Este hecho va a desencadenar que las caricaturas de la época vayan a hacer burla de este episodio, haciendo obvia referencia al yerno de don Porfirio Díaz. De ahí que este suceso ha sido representado en diferentes películas, series, e incluso hay una película que se acaba de estrenar no hace mucho que habla precisamente de este tema de los 41. Dejando esto a un lado, Ignacio de la Torre y Mier también estaba activo en la política. Él quiso ser también gobernador del Estado de México, decidió que don Porfirio estaba muy molesto con él y le niega precisamente la gobernatura. Cuando Porfirio Díaz se exilia y Madero sube al poder, Ignacio de la Torre y Mier va a participar en el complot que se da para el derrocamiento de Madero en 1913 y su posterior asesinato, ya que se dice que un empleado de él va a ser el que renta el carruaje donde fue trasladado Madero hacia Lecumberri y donde finalmente es asesinado. Él va a caer en el infortunio cuando Venustiano Carranza va a llegar al poder, va a ser apresado y enviado a Lecumberri. Ahí va a ser liberado. Algunos mencionan que fue liberado por Zapata, otros por Villa. El caso es que sale libre, pero realmente no queda en libertad porque queda como preso, como encerrado en una casa, y donde Amada Díaz lo visita, igual que en Lecumberri. Ella iba y visitaba a su esposo todavía en prisión. Finalmente va a huir hacia los Estados Unidos, donde va a morir por complicaciones de hemorroides. Amada Díaz va a regresar a México a vivir primero con su hermana Luz y a pagar las deudas que Ignacio de la Torre y Mier había dejado a su matrimonio, porque ella se queda con muy poco dinero. De hecho, tiene que vender sus propiedades para saldar las deudas de su marido, y finalmente vive modestamente porque ya va a morir hasta el año 1962. Hay testimonios de su sobrino Porfirio Rincón Gallardo que habla que la tía Amadita fue muy desgraciada en su matrimonio. Jamás habló mal de Ignacio de la Torre.
Sin embargo, en sus últimos años se le notaba una gran melancolía. Incluso hay fotografías que recuerdan a Marita Díaz, todavía por los rumbos de su casa, donde finalmente vivió los últimos años de su vida. Pues bueno, Amada Díaz a lo mejor soportó este mal matrimonio con Ignacio de la Torre por el miedo al que dirán. Sin embargo, pues ya estamos viviendo otras épocas, ya no se aguanta tanto al marido, pero bueno, hay que entenderla en el contexto de la época, ¿no? El matrimonio era para siempre y cuando te casabas, te toque el marido que te toque, pues era hasta que te mueres. Por fortuna, yo creo, para Amada Díaz, pues su matrimonio no duró tanto tiempo. Cuando Ignacio de la Torre muere, pues ella a lo mejor quedó liberada de todo ese peso social que estaba sobre ella. Porque imaginen siendo la hija del presidente de la República y que el marido ande en esos dimes y diretes e involucrado en los escándalos más importantes de la época. Bien, pues otra pareja interesante van a ser Josefa Espejo Sánchez y Emiliano Zapata. Ella es conocida como la Generala. No sé si han escuchado sobre ella, yo creo que algunos de los que siguen la historia de cerca de Emiliano Zapata sabrán de ella. Se sabe que Emiliano Zapata tuvo varias mujeres, sin embargo ella va a ser su esposa legítima. Ella va a nacer en San Miguel, Anenehuilco. Van a tener un noviazgo que va a ser al principio como mal visto porque ella pertenecía a una familia muy acomodada y adinerada y entonces no era posible que ella se quisiera relacionar con Emiliano, que vivía en la revolución, que estaba luchando por los derechos de los campesinos y bueno, estaba involucrado en uno de los conflictos más importantes del pleno siglo XX. Sin embargo, pues el amor va a triunfar y se va a casar en 1911 con el caudillo del sur. Van a procrear 2 hijos, primero Felipe, quien va a morir a la edad de los 5 años por una mordida de cascabel, y después van a tener una hija a la que llamaron Josefa. Al parecer también su segunda hija muere, así que ella se va a quedar sin hijos, y bueno, ella va a vivir siempre al lado de Emiliano y siempre con, pues ahora sí que con el dolor y la incertidumbre de poder perderlo en cualquier momento. Posterior a la muerte de Emiliano Zapata, ella se convierte prácticamente en la Generala en honor a su difunto esposo. Y así es recordada Josefa Espejo como una mujer importante en la vida de Emiliano Zapata y quien, como les dije, lo acompañó en prácticamente todas sus batallas. Otra pareja también es muy interesante, es Emilia Águila Moya y Victoriano Huerta. Y ustedes dicen, Victoriano Huerta, el dictador, el malvado, el vil, ¿cómo tuvo corazón? ¿Y quién se va a casar con ese señor? Pues muchos en la época se preguntaron cómo era posible que doña Emilia se haya unido a don Victoriano, pero bueno. Ella va a ser primera dama de México entre 1913 y 1914, cuando su esposo Victoriano Huerta se va a convertir en presidente de la República tras el derrocamiento de Madero. Ella va a nacer en Jalapa en el año de 1860, va a ser hija de una muy buena familia adinerada, descendiente de españoles, y bueno, aunque se han hecho teorías de cómo es que Victoriano Huerta logra convencer a una mujer de ese estatus social, se dice que, bueno, se cuenta, es una leyenda y no vamos a juzgar a la señora por las fotografías porque todas nos hemos visto mal en alguna fotografía. Pues bueno, se dice que la señora pues no era muy agraciada físicamente y que probablemente hizo que pues se diera ante este militar que se dedicaba como las labores topográficas en la zona de Veracruz. Y pues ella acepta a Victoriano como pretendiente y posteriormente como esposo. Otra de las leyendas dice que Victoriano Huerta en realidad se había enamorado de la hermana de doña Emilia, una mujer de nombre Mercedes, la cual lo rechaza y se casa con otro hombre, y que él por despecho y por permanecer cerca de Mercedes se casa con doña Emilia. Sin embargo, son leyendas, son mitos que van corriendo a través de la historia. Mientras su esposo fue presidente, doña Emilia se va a dedicar pues a asistir a las fiestas oficiales, va a organizar conciertos y fiestas donde asistían ministros, los militares importantes, diplomáticos, y bueno, ella realmente se desempeñaba muy bien en ese ámbito de alta clase.
Nosotros lo podemos ver en las fotografías de la época, donde ella se muestra no solamente muy elegante, vestida con los mejores ropajes de la época, y bueno, ella era una figura muy importante que iba acompañando a su marido. Cuando derrocan a Huerta y finalmente él se va a exiliar a Barcelona y posteriormente a Estados Unidos, ella lo acompaña. Sin embargo, Huerta parece que tenía un intento de regresar a México, a armarse, crear como una especie de ejército y volver a tomar el poder. Sin embargo, esta intención es descubierta, es apresado y finalmente va a morir de cirrosis en 1916. Por lo tanto, Emilia pues, no le queda más remedio que regresar a México, a su casa que tenía en la colonia San Rafael, y finalmente muere en 1940 en la Ciudad de México a la edad de 80 años. Con Victoriano Huerta va a tener 9 hijos, y bueno, si bien se dice que no fue un matrimonio tan feliz, porque de Victoriano Huerta se han dicho muchas cosas, además de todos los insultos que ustedes le quieran agregar, como dictador, golpista y todo lo que ustedes quieran, a él también se le ha acusado mucho de tener un gusto muy fuerte por el alcohol. Se dice que no podía andar sin su botella de coñac y que muchas veces recibía ministros diplomáticos pues muy bien entrado en copas. Pero bueno, al final el matrimonio se conservó, ella permaneció al lado de Victoriano hasta su muerte y tal vez conservó hasta la muerte de ella misma la sombra de su marido. Bien, pues vamos a continuar con Luz Corral y Francisco Villa. Luz Corral va a nacer el 2 de julio de 1892 en Riva Palacio, Chihuahua. Va a ser hija de una familia española, dueña de tierras y de algunas tiendas de abarrotes en la región. Y precisamente en una de esas tiendas, cuando tenía 17 años, va a conocer a Pancho Villa. Se dice que doña Luz va a quedar prendada de Francisco Villa y va a utilizar precisamente esas idas a la tienda del general Villa para enamorarlo. Así, los dos quedan enamorados y en una de esas visitas el capitán del ejército revolucionario de Madero le va a pedir matrimonio y quedan con la promesa de que cuando terminara la guerra ellos se casarían. Esta boda se va a realizar hasta mayo de 1911, cuando se celebra en San Andrés o Riva Palacio. Y bueno, se dice que fue un suceso muy importante para el pueblo, ya que prácticamente esto se va a dar con el triunfo de Madero y entonces va a ser un buen augurio para el matrimonio, ¿no? Que van a ser triunfadoras hasta el final. Sin embargo, en 1913 sucede lo que ya conocemos como la decena trágica y la muerte de Madero, y esto va a crear muchos problemas en su matrimonio. Sin embargo, ellos van a tener una hija que va a ser envenenada cuando tenía año y medio, precisamente por los problemas que tenía su padre políticos, y eso es muy triste y fue muy doloroso para doña Luz perder a una de sus hijas. Mientras existían una serie de conflictos, doña Luz tuvo que vivir en San Antonio, Texas, entre 1916 y 1920, tiempo en que Villa aprovechó aquí en México pues para tener otras situaciones románticas, otros matrimonios y otros hijos. Sin embargo, doña Luz Corral ha sido considerada la única esposa legítima de Pancho Villa. Finalmente, cuando Villa muere en 1923, la que es reconocida como la viuda va a ser doña Luz Corral. Y también se gana el apodo de una viuda muy joven, ya que apenas tenía 30 años cuando muere Francisco Villa. Ella va a vivir hasta el año 1981, a la edad de 88 años. Y bueno, ha sido considerada la eterna viuda del legendario Centauro del Norte por más de 58 años. Durante sus años de viuda no solo cuidó su casa, que lo convirtió como en un templo de veneración hacia Villa, en memoria del único hombre que ella amó en su vida, como decían en sus propias palabras, sino que también sostuvo un orfanato con 50 niñas y adolescentes, ya que ella era muy importante apoyar a los niños. Doña Luz fue quien comenzó a reunir objetos valiosos del general para exhibirlos en el inmueble que le fue regalado como casa habitación por su marido, convirtiéndolo en casa museo. Llegado el momento en que no pudo continuar con dicha labor, doña Luz Corral donó la Quinta Luz a la Secretaría de Defensa Nacional para que se acondicionara como un museo digno de la Revolución.
pues ella, una mujer que también estuvo al lado de un personaje muy importante de la Revolución Mexicana y que al final de cuentas, pieza clave para la historia de don Pancho Villa. Y vamos a cerrar esta charla con una mujer sumamente impresionante, Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos. Antonieta Rivas Mercado, ella va a ser hija de Antonio Rivas Mercado, un gran arquitecto de la época del Porfiriato, tuvo a cargo la elaboración de la Columna de la Independencia, el Palacio de Gobierno de Tlalpan y muchas otras construcciones interesantes en la Ciudad de México. Ella va a nacer precisamente en la Casa Rivas Mercado, que se encuentra en la calle de Héroes, en la colonia Guerrero. Esa casa todavía se puede visitar, bueno, con la pandemia es muy probable que esté cerrado. Sin embargo, antes de que iniciara pues este confinamiento, sí se podía acceder a la casa. Ella va a nacer ahí y posteriormente, pues con la huida de su madre de la casa familiar, ella se va a crecer con sus hermanos y con su padre Antonio Rivas Mercado. A la edad de 18 años se va a casar con Albert Edward Blair, un inglés que residía en Estados Unidos, pero bueno, ellos van a tener un corto matrimonio, van a tener un hijo y ella finalmente decide separarse de él y pelear por la custodia de su niño. Para 1927, Antonieta va a perder a su padre, ya que muere. Ella se va a enamorar primero que nada de Lozano, un artista muy interesante de la época, Manuel Rodríguez Lozano, y ella no va a ser correspondida ya que había rumores de que Manuel Rodríguez Lozano tenía gustos homosexuales. Sin embargo, después se va a enamorar de José Vasconcelos, quien para ese momento también estaba casado. José Vasconcelos estaba buscando convertirse en presidente de México y va a postular su candidatura. Antonieta Rivas Mercado lo va a apoyar tanto económicamente como el aprovechamiento de su posición social para hacer las conexiones que José Vasconcelos necesitara para poder ganar la presidencia de la República. Con la derrota de Vasconcelos, él se va a deprimir mucho y van a viajar los dos a la ciudad de París, junto con el hijo de Antonieta. Se dice que en una noche de pleitos, ella lo confronta y le dice, dime si en verdad me necesitas. Y Vasconcelos, sin entender pues la necesidad que tenía Antonieta de escuchar esas palabras de él, le contesta, ningún alma necesita de otra. Nadie, ni hombre ni mujer, necesita más que a Dios. Cada uno tiene su destino comprometido con el Creador. A la mañana siguiente, Antonieta se dirigió a la Catedral de Notre Dame, se sentó en el extremo izquierdo de una banca y frente a una imagen de Jesús crucificado, sacó un arma de fuego y se disparó en el pecho. Así, los periódicos de la época daban de la noticia de la muerte de Antonieta Rivas Mercado, pero la iglesia va a realizar una ceremonia especial para limpiar el recinto, ya que se había considerado un sacrilegio que ella se quitara la vida en esta famosa catedral. Pues el amor entre Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos va a llevarla a ella de una decepción amorosa a la muerte. Y así concluye la historia de Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos. Ella, un personaje muy importante para la cultura de la época, él, un gran reformista de la educación pública, pilar importante para la creación de la Universidad Nacional de México y para otras instituciones públicas también importantes, como la Secretaría de la Educación Pública. Y con ellos concluimos esta charla de los amores y desamores en la historia de México. Espero que les haya gustado. Por favor, cuéntenme si ustedes conocen otra pareja que también sería digna de recordar en este día previo al Día del Amor y la Amistad. Bien, amigos, espero que hayan disfrutado mucho esta charla, tanto como yo, tanto cuando lo estuve preparando como el momento de estarles expresando todos estos mitos, leyendas y anécdotas que envuelven a estos personajes que, como les dije, cambiaron el rumbo de la historia para bien y para mal, pero bueno, forman parte de todo este caminar del proceso de formación de lo que ahora es México. Y espero que hayan disfrutado mucho esta plática
un día antes de celebrar el Día del Amor y la Amistad. Ahora hagámoslo desde casita, ¿verdad? Disfrutando a nuestros amigos a lo mejor de manera virtual y a nuestras parejas desde casa. Sin embargo, pues bueno, que no decaiga el ánimo, vamos a seguir teniendo nuestras celebraciones, pero ahora con mucha conciencia, cuidándonos, con sana distancia, y nos vemos muy pronto la siguiente semana en una charla más de Cultucaminantes por México. No se olviden de dejar sus comentarios tanto aquí en Facebook como YouTube. Nosotros vamos a estar contestándolo. Todos aquellos comentarios que ustedes nos quieran dejar son bienvenidos. Me encanta que me escriban, me encanta que me den consejos, me encanta que me recomienden temas, y también me gusta tener ese contacto con ustedes a través de la interacción que se da durante la transmisión de la charla. Igualmente agradezco a todos aquellos que nos han hecho donaciones a nuestra cuenta. Nos motiva a seguir. También a los que han compartido nuestras charlas, los invito a que lo sigan haciendo para que estos momentos de relajación, de disfrute, se compartan con otras personas. Nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente noche.